capítulo 8. Esa palabra buena que cambia, esa palabra buena que transforma. Si usted tiene Hechos capítulo 8, puede glorificar el nombre de Dios, colocarse sobre sus pies y vamos a leer Hechos 8. Dice la palabra de Dios en el verso 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Vámonos a Hechos capítulo 9, una página siguiente. En el verso 1 de Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre celestial, colocamos esta palabra, Señor, en tu presencia, Dios, que salga de tu boca y que no regrese vacía a ti, que penetre en nuestro ser, que penetre en nuestro espíritu, las coyunturas, aún los tuétanos, Dios, que tu palabra corte lo que tenga que cortar, que tu palabra se lleve lo que tenga que llevar, que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra traiga sabiduría, que tu palabra traiga inteligencia, que tu palabra traiga entendimiento y temor de Dios en nuestras vidas. Limpia todo nuestro ser con tu palabra. Perdónanos, Dios, si te hemos fallado. Perdónanos, Dios, si hemos hecho lo contrario a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo, límpianos con tu sangre preciosa. Que tu palabra sea el alimento necesario en este momento para edificarnos en ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo, abre el entendimiento, abre nuestra visión espiritual, abre nuestros oídos espirituales, Señor, a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Hay un canto muy bonito que dice que al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él. Si algún día yo tengo que partir, yo por siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Si algún día yo tengo que partir, yo por siempre tu nombre alabaré.
Bendito sea el nombre de Dios. Precioso ese cántico, amén. Ahí uno muestra las ganas de servirle a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no canto en cualquier lugar porque de pronto puede haber un productor ahí, me escucha mi voz y me contrata y me pone a cantar y a grabar un CD. Entonces nada más canto de pronto en el baño, a veces en mi casa o a veces aquí en la iglesia, porque puede andar es un pescador de talento y me lleva rapidito, pero Dios no me puso para eso, ¿eh? Gloria al Señor Jesús. Aquí vemos a un personaje que se llama Saulo. Ese Saulo también tiene el nombre de Pablo, el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver dos etapas en la vida de este hombre. Vamos a ver dos etapas en la vida del apóstol Pablo, que antes no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo. Y Saulo era Saulo de Tarso. Él nació en la ciudad de Tarso, una ciudad romana, una ciudad donde de pronto habían judíos, sí, pero también había gran pueblo que era conquistado por el Imperio Romano y era como tal una ciudad romana conquistada por en esa época el imperio que dominaba, el imperio que salía de Roma. Y aquí la palabra del Señor dice que Saulo, en el capítulo 8, consentía en la muerte de Esteban. Pero no solamente consentía en su muerte, sino en el capítulo 3, dice, en versículo 3 de Hechos 8, que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿quién era Saulo? La vieja naturaleza de este hombre. Saulo, él era un estudioso de la palabra de Dios. Él estudió la palabra en la doctrina de los padres de Israel, de Judá, a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, su mentor. Gamaliel le enseñó a Pablo la ley, mas no le enseñó a Pablo la palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo, con esa enseñanza que tenía, él miraba diferente, con unos ojos no de piedad, no con unos ojos de amor de Dios, sino con unos ojos llenos de una doctrina contraria a la doctrina que enseñaba la ley, la palabra de Dios. Así miraba a aquellos que se estaban levantando en el nombre de Jesucristo. Así miraba a aquellos que predicaban a Cristo, porque hace poco Cristo había muerto y los apóstoles y discípulos predicaban al Cristo en todo lugar, y este movimiento estaba creciendo. Y Pablo, como era lleno de la ley, mas no de la palabra que sale de la boca de Dios, como era lleno de una doctrina errada, de una doctrina que le enseñó Gamaliel de una manera no con los ojos de Dios, sino con los ojos del hombre. Gamaliel era conocido como un gran maestro dentro del pueblo de Israel. Era conocido como un rabí, pero
él estudió la palabra con la sabiduría humana y no con aquel que se debe estudiar la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia entre las personas que realmente hacen la voluntad de Dios, que realmente conocen a Dios, y las personas que creen conocer a Dios, que creen conocer la santidad de Dios, pero no conocen al Señor, no lo conocen en ningún momento. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo entraba de casa en casa, y cuando dice de casa en casa, lo dice literalmente. Él entraba a la casa de al lado y sacaba a los que predicaban a Cristo. Él investigaba quién era. No, este vive en tal casa y en tal casa. Y él iba de casa en casa, lo sacaba. Y dice la Biblia que arrastraba a hombres y a mujeres. Y cuando lo dice que lo arrastraba, es que lo arrastraba. Lo cogía con lazos y los arrastraba con cabulla, o los arrastraba de la mano, pero los arrastraba. Y lo llevaba ¿hasta dónde? Hasta la cárcel. Y en la cárcel no solamente los azotaba a aquellos que predicaban a Cristo, sino que consentía que algunos fuesen muertos. Y uno de ellos era Esteban, lleno de sabiduría, lleno de la fe de Dios, y él consentía en su muerte. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, porque Pablo, en esta vieja naturaleza, se dedicaba a esto, a perseguir a aquellos que predicaban de Jesucristo de Nazaret, porque él consideraba que esa doctrina era una doctrina errada, porque él consideraba que las palabras que traía Jesucristo eran una palabra diferente a la ley. Pero es que la Biblia dice que Jesús vino a traer buenas nuevas. Amén. Cuando dice buenas nuevas, quiere decir que vino a traer una palabra nueva, no una palabra que estaba antes en la ley, sino una palabra nueva. Y esa palabra nueva, ¿cómo era? Buena. Por eso dice la Biblia, buenas nuevas. Una palabra que era buena, pero que también era nueva, que la gente no había escuchado. En la ley se decía que el que pecaba tenía que morir irremisiblemente. En la ley se decía ojo por ojo, diente por diente. En la ley se decía que el que mataba a espada moría. Y hubo una época en donde hizo una ciudad de refugio, que el que mataba sin culpa se iba a refugiar allá. ¿De quién? Del vengador, porque también lo iba a matar a espada. Pero Jesús traía algo nuevo. Jesús traía una palabra nueva de Dios que decía que si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿No era nuevo? Claro que era nuevo. Jesús dijo, escuchaste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora yo te digo que el que te maltrata a ti, que el que te pega en una mejilla, tú ponle la otra. Que el que te quiere quitar una túnica, dale la túnica y dale más. ¿Era nuevo? Claro que era nuevo. Una palabra nueva. Y por eso Saulo no entendía. Porque Saulo no tenía el Espíritu Santo de Dios. La palabra que traía Jesucristo de Nazaret a la tierra era una palabra no diferente a la ley, sino el complemento de la ley. El Antiguo Testamento, la ley, dice la Biblia que es sombra de lo que había de venir. Bendito sea
el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿por qué además Saulo perseguía a esta persona? No solamente porque no entendía las buenas nuevas, no entendía esa doctrina que estaba predicando Cristo, no entendía que no solamente se podía predicar la palabra de salvación a los judíos, sino a la demás gente. Él no entendía muchas cosas que Jesucristo estaba enseñando y era nuevo. Jesucristo estaba enseñando de que Él era Señor sobre el día de reposo, y el día de reposo había que hacer esto y esto. Y Jesucristo dijo: ¿quién de un amo que se pierde un pollino no va un día domingo, un sábado, un día de reposo a buscarlo? Bueno, el Hijo del Hombre aún tiene la potestad sobre el sábado. Eso es nuevo y es tremendo. Que cualquier persona que escuchaba, no, ese Jesucristo está errado. Saulo diciendo: eso no está en la ley, eso no está en la palabra de Dios, esa doctrina de Jesucristo es falsa, esa es una doctrina mentirosa, porque lo veía con ojos de la sabiduría humana, mas no lo veía con los ojos de Dios. Y por lo tanto, tampoco entendía esas buenas nuevas de salvación. En Pablo se necesitaba que ocurriera algo. El capítulo 9 dice en el primer versículo: Saulo, respirando amenazas y ¿qué? Y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué respiraba Saulo? Amenazas y ¿qué? Y muerte. Es decir, él amenazaba y él ¿qué? Y él mataba. Cuando dice de respirar, es una analogía. ¿Qué respira en este momento usted? Aire, ¿verdad? Usted sale afuera de este templo, ¿qué va a respirar? Aire. Por cualquier lugar, ¿verdad? Usted va a su casa, ¿qué va a respirar? Aire. Usted va al campo, ¿qué va a respirar? Aire. Un aire más puro, ¿verdad? Pero ¿respira qué? Aire. Es decir, nosotros respiramos para poder vivir. Pero ¿qué respiraba Saulo? Saulo no solamente respiraba aire, sino respiraba ¿qué? Amenaza y muerte. ¿Cuándo respira usted? Usted respira de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 11 no. ¿Usted respira qué? Siempre. O usted respira nada más cuando está despierto y cuando está dormido no respira. ¿Respiramos cómo? Siempre. Estando despierto y estando dormido. Bueno, eso era lo que hacía Pablo. Las 24 horas él tenía en su mente amenaza y muerte contra los discípulos. A todo momento él pensaba en matar a los discípulos. En todo momento él pensaba en amenazar a los discípulos. Él siempre pensaba cómo hacía para que esas personas que se predicaban de Jesucristo de Nazaret fuesen muertas, estuviesen en la cárcel. Esa era su vida. Él respiraba eso las 24 horas del día. Él maquinaba contra esa persona. Él maquinaba eso. Y hay mucha gente que en los trabajos, en las casas, maquina amenazas, maquina muerte, maquina cómo hacerle daño a un compañero de trabajo, maquina cómo hacerle daño a un vecino. Respira amenaza, respira siempre maldad. Llega un trabajador nuevo y viene y le hacen como el corralito de Majagual, para hacerle daño a ese trabajador nuevo. ¿Por qué? Porque ellos respiran maldad.
Hay personas que solamente respira señalar, señalar, señalar. Eso no es así. Se está equivocado. Eso está malo. Y siempre ven en todas las cosas algo malo. Siempre le encuentran, como dice por ahí, la otra pata al gato. Siempre se la encuentran. Siempre se la encuentran. ¿Por qué? Porque respiran eso. En todo momento están respirando eso. En todo momento están señalando. En todo momento están juzgando. Siempre pensando como que lo malo. Pero la Biblia enseña que hay que pensar lo bueno. ¿Qué hizo Pablo? Fue donde el sumo sacerdote. ¿Y después qué hizo? Le pidió carta para la sinagoga. Los sacerdotes no le dieron la carta, él se las pidió. Ven aquí, deme carta, que yo voy a la sinagoga. Yo voy para Damasco, que si yo hallo por allá algún hombre o alguna mujer del camino, lo voy a traer preso a Jerusalén. No solamente en Jerusalén, yo voy a perseguir a los que predican de Jesucristo. No, yo me voy para Damasco, deme la carta. Es decir, deme el aval para yo coger a esas personas allá en Damasco, encarcelarlas y traerla presa aquí a Jerusalén. Eso era lo que hacía Saulo. ¿Y qué hicieron los sumos sacerdotes? El sumo sacerdote le dio ¿qué? Las cartas. Pero eso era de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque él iba con un pensamiento para Damasco, pero terminó con otro pensamiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces aquí vemos a un Pablo que aunque tiene la ley, no tiene la palabra que sale de la boca de Dios. No tiene la llenura de Dios, sino simplemente tiene un conocimiento de la Biblia, pero un conocimiento humano, un conocimiento que le enseñó un hombre llamado Gamaliel. Y si a nosotros, si a las personas le enseña un hombre, le enseña una persona, ese va a ser la enseñanza humana. Pero si nos enseña Dios, nos enseña el Espíritu Santo de Dios, vamos a entender. ¿Y qué va a pasar? Que Saulo va por un camino, por el camino de Damasco, y se le aparece el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. En este momento Saulo iba a cambiar. En este momento Saulo iba a transformar su vida el Señor Jesucristo. En este momento ya Saulo no iba a respirar más amenaza. En este momento ya Saulo no iba a respirar más señalamiento. En este momento ya Saulo no iba a respirar más juicio. En este momento ya Saulo no iba a sacar a la gente de su casa. En este momento Saulo iba a respirar la presencia de Dios. Y aquí iba a ser todo diferente. Porque ya Pablo iba a dejar de respirar un aire contaminado para respirar un aire puro. Y dice la Biblia que cuando vio el resplandor y lo rodeó esa luz del cielo, en el versículo 4 del capítulo 9 de Hechos, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues mis enseñanzas? ¿Por qué estás persiguiendo mis buenas nuevas? Son nuevas y son buenas. ¿Por qué está persiguiendo la palabra que Dios puso en mi boca y que yo puse en el corazón y en la mente de mis discípulos? ¿Por qué estás persiguiendo la palabra de Dios, Saulo? ¿Por qué? Porque tú estás yendo en contra de Dios. ¿Por qué? Y en el versículo 5 él dijo: ¿quién eres, Señor? No conocía a Dios,
no lo conocía. Por eso preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo tu voz no la he escuchado. Primera vez que yo escucho tu voz y no sé quién eres. No sé quién eres. Y así hay muchos cristianos que no conocen la voz de Dios. Hay muchos cristianos que son como la vieja naturaleza de Saulo, de Pablo. No conocen la voz de Dios. Aunque tienen 5 años en la iglesia, aunque tienen 10 años en la iglesia, aunque tienen 15 años en la iglesia, aunque tienen 30 años en la iglesia, no saben cuándo Dios está hablando. No lo saben, porque no conocen la voz del Señor. No la conocen. Tener yo 20 años, 30 años, yo tengo 13 años en el Evangelio, no me da pauta y pie para decir que conozco la voz del Señor. Es la experiencia que uno vive con Dios. Y Saulo, aunque estaba en la sinagoga, aunque compartía la palabra, no conocía la voz del Señor, porque preguntó: ¿y quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo esa voz yo no la había escuchado nunca. Y muchos en la iglesia nunca han escuchado la voz de Dios. Nunca la han escuchado. Y le habla a Dios y dice: no, yo esa voz no la conozco. Yo conozco a la voz de fulanita. Yo conozco a la voz de fulanito. Yo conozco a la voz del otro que está por allá. Pero yo esa voz no la conozco. Y esa es la voz de Dios. Es la voz de Dios que Saulo no conocía. Y después en el versículo 5 el Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. El versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Cambió Pablo enseguida. Le dijo: Señor, yo soy el que te estoy persiguiendo a ti. Te estoy persiguiendo a Dios. Yo no sabía que yo estaba persiguiendo a Dios. Yo pensaba que yo estaba persiguiendo era a un hombre que estaba errado. Yo pensaba que yo estaba persiguiendo a un hombre que había cambiado una doctrina. Yo pensaba que yo estaba persiguiendo a un hombre que estaba en contra de Dios y estaba persiguiendo al mismo Dios. Pablo se dio cuenta en ese momento que él estaba persiguiendo era a Dios, al Hijo de Dios. Saulo se dio cuenta que estaba señalando era no a unos hombres por ahí, sino que estaba señalando a quién, a Jesucristo de Nazaret. Y se vino a dar cuenta fue en ese momento, cuando vino la presencia de Dios. Es decir, que si a Saulo no le viene la presencia de Dios, él nunca se hubiera dado cuenta. Personas en Cristo que van en contra de la palabra de Dios y pasan 20 años, si a ellos no tienen una presencia y experiencia con Dios, siempre van a estar y nunca se van a dar cuenta que están yendo en contra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia con este hombre, amén, como la ha tenido con usted y conmigo. Y a su nombre, ¿cuánto le dan un gloria a Dios, un aplauso al Señor por esa misericordia? Bendito sea el nombre de Dios. Que uno antes decía: no, yo a esos evangélicos yo no me meto, a esos de corbata y de falda larga yo eso no me meto. Y hablábamos mal y estamos persiguiendo al mismo Señor. Y aún en la iglesia, personas que reciben a Dios pero no cuidan la comunión con Dios. Y en las iglesias son unos Saulos, no son Pablo, son unos Saulos,
persiguen la palabra de Dios, persiguen las buenas nuevas, señalan, están pendientes a lo malo, están pendientes para ver en qué se equivoca, están pendientes para ver qué es lo que dice. Son Saulos, todavía no son Pablos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero leyendo esto, Dios me ha puesto a estudiar la vida de Pablo. Veo la gran misericordia de Dios para con todos los hombres. Alguien que mataba, alguien que consentía en la muerte, alguien que respiraba era maldad a toda hora. Uno respira las 24 horas. Él pensaba siempre lo malo las 24 horas. Él señalaba siempre las 24 horas. Él buscaba cartas, él buscaba lo otro, él buscaba cómo hacerle daño a esa persona las 24 horas. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios es un Dios de misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora, desde estos momentos en que Saulo tiene una experiencia con Dios, tiene una presencia con Dios, tiene una experiencia celestial, desde ese momento todo va a ser diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya ahora vamos a hablar de la nueva naturaleza de Saulo. Saulo, vieja naturaleza, nueva naturaleza, Pablo. Y vamos a ver qué va a respirar ahora Pablo. Si Pablo va a seguir respirando amenaza a muerte, o si Pablo va a respirar otra cosa. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron ¿en dónde? En Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo había pasado de que Pablo tuvo la visión, de que Pablo escuchó la voz de Dios y ya sabía que esa era la voz de Dios y ahora iba a empezar a conocer la voz de Dios? ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. 3 días. ¿Y qué estaba haciendo ya Pablo? Orando. Ya él aprendió a orar en 3 días. En 3 días aprendió a orar. Pero no solamente oró, sino que en 3 días de convertido, ¿qué recibió? Una visión. Una visión. ¿Por qué recibe esa visión? Porque estaba ¿cómo? En ayuno. Porque él no comió ni qué, ni bebió nada. Es decir, no tomó ni agua. Un ayuno completo. De pronto nosotros ayudamos tomando agua, pero Pablo no. Pablo no comió ni bebió en 3 días. ¿Se dedicó a qué? A orar. Y la Biblia dice, y él ora. Y después dice, en el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y no solo oró, sino que recibió una visión de Dios. En 3 días Pablo recibió una visión de Dios. Increíble, ¿verdad? Yo creo que mi primer visión fue como a los 2 años. No. Primero tuve una visión como a los 2 meses. Y después como a los 2 años. 2 meses. Pero Pablo tuvo una visión
a los 3 días. Porque dijo, ya no me va a pasar lo que me pasó antes. Todo lo que yo aprendí de Gamaliel, vea, lo borro del mi cassette y lo echo fuera. Y ahora voy a aprender ¿de quién? De Dios. Voy a aprender de Dios. Y ya le empezaba a escuchar la voz de Dios. Ya le empezaba a oír a Dios. Ya le empezaba a tener encuentros con Dios, visiones con Dios. ¿Quién te está enseñando a ti la palabra de Dios? ¿De quién estás aprendiendo tú la palabra de Dios? ¿De un hombre o de Dios? ¿De una persona o de Dios? ¿Eres tú capaz, soy capaz yo de discernir la voz de Dios? ¿Soy capaz de saber cuándo me está hablando es Dios? ¿Soy capaz de saber cuándo está hablando es Satanás? ¿Soy capaz de saber cuándo la palabra de Dios es la que sale de la boca de Dios a través del ungido de Dios? ¿Soy capaz de ello? Pablo fue capaz de tener una visión a los 3 días. Él en esos 3 días, vea, yo le puedo asegurar a usted que él no se puso, ay, ¿cómo es que se ayuna? Ay, el hambre, ay, me tengo que quedar aquí. Ay, no. Él en esos 3 días, vea, empezó a meditar de su encuentro con Dios. La voz, el Señor se me apareció. Yo esa voz nunca la había escuchado. Era la voz del Señor. Yo había escuchado, era la voz de Pedro. Yo había escuchado, era la voz de María. Yo había escuchado, era la voz de María Estropeación Petronila. Yo había escuchado, la voz era de Mario Moreno. Yo había escuchado la voz, pero yo no había escuchado esa voz. Yo tengo que volver a escuchar esa voz. Y en esos 3 días de ayuno empezó, quiero oír esa voz, quiero escuchar esa voz, quiero conocerte ahora verdaderamente. Si yo no había escuchado esa voz y no sabía que era la voz tuya, Dios, yo perdí mi tiempo. Ese Gamaliel no me enseñó nada. Ese Gamaliel me enseñó fue error. Y en la Biblia, Gamaliel era, vea, reconocido, era un emérito, era una eminencia, era una eminencia. Y cuando hablaba Gamaliel, todo el mundo escuchaba, pero no le enseñó lo que la palabra de Dios ¿qué? Dice, lo que la palabra de Dios sale de su boca. ¿Qué hizo Pablo? No, ese me enseñó mal. Eso, todo lo que me dijo lo voy a sacar de mi mente y de mi corazón. En la iglesia de Jesucristo hay bastante Gamaliel que enseñan cosas erradas, que enseñan doctrinas falsas, que enseñan doctrinas erradas, que se disfrazan como ángel de luz, pero Satanás llena sus corazones y predican algo contrario a lo que Dios enseña. Que predican que para ser bendecido hay que sembrar, hay que dar plata. Que predican y que enseñan que si entregas 200,000 pesos te devuelven 10 veces esos 10 millones. Que si entregas 10 millones te van a devolver 100 millones. Gamalieles que están enseñando una cosa contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Gamaliel, ¿te ha enseñado a ti algún Gamaliel? ¿Hemos escuchado la voz de algún Gamaliel? Si escuchamos de pronto por internet, de pronto hay muchos Gamalieles que enseñan, vean, cosas equivocadas, que de un versículo te predican de dinero, de prosperidad. Gamaliel están equivocados.
Vea, tienen una astucia para cualquier versículo, predicar de dinero, predicar de cosas diferentes. Pero no solamente hay gamalieles que son eminencias y que son reconocidos a nivel nacional y mundial, sino que en la iglesia de pronto algún hermanito, de pronto alguna hermanita es una Gamaliel, es un Gamaliel. Pablo, o en un pasaje bíblico, habla de un Himeneo y Fileto que carcomen la doctrina. Carcomen la doctrina. Es decir, carcomen la palabra de Dios. Enseñan cosas contrarias. No, eso no es. Lo que está predicando el pastor, eso no es así. Lo que está predicando el hermano, eso no es así. Eso no es, eso está malo. Eso la Biblia no lo dice. Eso la Biblia no lo enseña. A mí no me lo enseñaron nunca en el Evangelio. Yo aprendí en el Evangelio esto y esto. Así decían de Jesús. Jesús traía ¿qué? Buenas nuevas. Y hay personas que están en la comunión con Dios y que son siervos de Dios y traen una palabra nueva. Y esa palabra, además de ser nueva, es buena. Es decir, que sale solamente ¿de quién? De Dios. Porque el mismo Jesucristo una vez le llamaron maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y es el Padre? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, si el Padre es el único bueno, ¿qué sale del Padre? Todo lo bueno. Todo lo bueno. Y hay predicadores que enseñan cosas nuevas, pero son buenas, vienen de Dios. Pero el que aprendió al lado de Gamaliel no lo va a entender. El que es como Saulo no lo va a entender. Pero el que es como Pablo, que ahora quiere escuchar la voz de Dios, Padre, eso será así. Dame entendimiento, dame sabiduría para comprender si eso es así. Quiero entenderlo, Dios. Quiero saber, Señor, si esa enseñanza salió de tu boca. Y entonces el Padre le dice, ¡pah! Así es, así es, así es. Aquí en la iglesia se enseña de la prédica que más habló, que le habló a uno, cuando uno copia y uno pasaba esa prédica, no pelaba un solo mes, y entre esas prédicas se escogía la prédica de la que más habló, de la que más habló. Yo, cuando recibo eso, lo recibo de parte de Dios, lo acepto, porque sé que mi pastor es un hombre de Dios, es un hombre que predica y enseña la palabra santa de Dios, lo que Dios pone en su boca lo habla. Y Dios me lo muestra en la Biblia. Dios me dice que hay un árbol de la vida, ¿verdad? Y ese árbol cada mes produce un fruto. Cada mes produce un fruto. Es decir, que en cada mes va a haber un fruto ¿qué? Diferente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce ¿qué? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cada mes daba ¿qué? ¿El mismo fruto o un fruto diferente? Cada mes, léalo junto conmigo,
22, 2. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es decir, enero, un fruto. Febrero, otro fruto. Marzo, otro fruto. Abril, otro fruto. Enseguida Dios me dice, enero, una prédica, la que más habló. Febrero, una prédica, la que más habló. Marzo, una prédica, la que más habló. Y Dios me dice, en cada mes yo hablo bastante cosas, pero hay una palabra principal para cada mes. Hay un fruto principal para cada mes. Hay un fruto. Y entonces yo me pongo contento, gloria al Señor, porque entendí lo que nuestro pastor me pedía, nos enseñaba, porque estaba en la palabra de Dios. Pero si hubiese sido como Saulo de Tarso, no, eso no es así, eso está errado, eso está equivocado, nada. Uno, ¿qué tiene que hacer como oveja? Vea, callar y ¿qué? Y aceptar. Bendito sea el nombre de Dios. Aceptar. Y cuando uno acepta, santo es el nombre de Dios, Dios le da a uno la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice y la Biblia me enseña que hay que pensar lo bueno, que hay que pensar lo puro, que hay que pensar lo que es de Dios. Y si Dios me puso aquí es para alimentarme, amén, de su palabra. Y si yo me he mantenido aquí 12 años, 13 años, es porque la palabra de Dios ha estado en mí. ¿Cuánto se mantuvo Pablo? Soportando latigazos, flagelazos, casi ya estaban para matarlo. Lo descolgaban, tenía que caminar rápido, tenía que apresurarse. Muchas veces. Pero ¿qué le daba fuerza a él para seguir adelante? La palabra de Dios, porque ya él conocía la voz de Dios y sabía cuándo hablaba Dios. Pablo sabía cuándo hablaba Dios. Ya esa voz que se le apareció en Damasco ya no le era extraña. Ahora esa voz le era, vea, delicias. Ahora esa voz le era más dulce que la miel. Ahora esa voz le era exquisita, porque era la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor, amén. Bendito sea su nombre. Glorifique el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a entender las buenas nuevas de Dios? Cuando conozcamos la voz de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Desechó al Saulo. Desechó a Saulo, lo desechó por completo. Eso que le había enseñado Gamaliel lo desechó. Y él mismo dice que tuvo todo por basura. Y ahora, Señor, llena. Quiero esas buenas nuevas. Quiero lo que Jesús enseñó. Yo quiero esa palabra nueva. Yo quiero esa palabra que sale de tu boca. Yo quiero esa palabra pura. Yo quiero esa palabra fresca. Y Pablo ahora empezó a conocer y a hablar con Dios. Vea, y fue tanto la entrega de Pablo que dice la Biblia, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, no sé si despierto, no sé si en sueño, subió hasta ¿dónde? Hasta el tercer cielo, y les fue dada palabra inefable, cosa que ojo no había visto ni ojo había oído, ni había sido puesta en corazón de hombre. Él la recibió. ¿Por qué? Porque se entregó por completo a Dios, porque se humilló a Dios y porque ya
sabía cuál era la voz de Dios. Ya sabía cuál era la voz de Dios. Y nunca descuidó su vida espiritual, porque siempre seguía escuchando a Dios. Porque siempre seguía escuchando a Dios. Adán y Eva descuidaron su vida espiritual y empezaron a escuchar una voz diferente. ¿Y cómo terminaron? Pecando. Pablo nunca descuidó su vida espiritual. Falleció, claro, era un hombre. ¿Tuvo ganas de salir corriendo? Claro, era un humano. Pero siempre se mantuvo fiel ¿a quién? A Dios. Tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte. Tenemos que serle fiel a la enseñanza de Dios hasta la muerte. Mi ejemplo personal. Hace 16 años fue cuando acepté a Cristo. Iba a una iglesia liberal. Tuve experiencia con Dios en la casa de mi cuarto, cuando vino un predicador de otro país, de Chile. Demoré 3 meses. No tenía palabra. Llevaba la Biblia y peleaba cada rato en la casa. Cogía la Biblia y me iba para un bar o para un billar. Y después ya dejo de asistir por completo. Y demoro ahí 3 años. 3 años. Y cuando llego a Cristo, un viernes violento, cuando el pastor Carlos Reyes hacía los servicios, ese viernes que fui, vea, Dios me libertó. Porque mi cuerpo temblaba si un viernes a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, perdón, no había tomado. Mi cuerpo temblaba. Y ese fue un viernes, me oraron. Y al día siguiente, sábado, no sentí ganas. Domingo, nada. Vine el otro fin de semana. No tengo deseo de tomar. Dios lo quitó de mi vida. Dios lo quitó de mi vida. Y me enseñó así la palabra de ¿qué? De Dios. Demoré 3 meses yendo a Boston Central. Y después había una célula de Boston aquí en el barrio Las Palmas y comencé a ir ahí. Y esa iglesia es esta que está aquí. Encuentro con Dios. Y hubo una voz que me dijo: no andes con las amistades que antes andaba, nada más salúdalos. La voz del pastor. Pero yo no escuché al pastor, yo escuché a Dios. Porque hace 3 años yo asistí a la iglesia, pero andaba con ellos. Hace 3 años yo asistí a la iglesia, pero pasaba 2, 3, 4 horas hablando con ellos. Y después tomaba con ellos yendo a la iglesia. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios que me está diciendo: deja esas amistades. Y entonces yo escuché la voz de Dios, la dejé por completo y tengo 13 años en el Evangelio. ¿Y cuánto tendré? Quiero tener 60 años más en el Evangelio aquí vivo. No, perdón, 70 años. Hasta los 108 está bien. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ahora empecé a conocer ¿a quién? A Dios. Empecé a conocer a Dios y a identificar su voz. A identificar su voz. A identificar su voz. Así como empezó a conocerlo ¿quién? Pablo. No Saulo. ¿Saulo es qué? Vieja naturaleza. Sino Pablo. Vea, por Pablo le llaman cristianos a los hombres, a los que siguen a Cristo, a las personas que rinden su vida a Jesús. Vayámonos al libro de los Hechos.
Gloria al Señor Jesús. Capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 25. ¿Lo tienen? Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. ¿Quiénes enseñaron? Bernabé y Saulo, que es Pablo. Y después que dice, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Quién estaba ahí? Pablo. ¿Quién estaba enseñando ahí? Pablo. ¿Durante cuánto tiempo enseñó Pablo? Durante un año. Y por eso, porque Pablo enseñó. ¿Y qué enseñó Pablo? No lo que había aprendido de Gamaliel, sino lo que había aprendido de Dios. Lo enseñó por un año. Y esa enseñanza fue tanto en los cristianos, en las personas que estaban ahí, que esas personas eran unos cristos pequeñitos. ¿Y cómo se le llamó? Cristianos. Por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios por la vida de este varón, amén. Gracias a Dios por la vida de Pablo, porque donde él enseñó, porque en el lugar donde él enseñó junto con Bernabé, las enseñanzas que él enseñaba, las sacaba ¿de dónde? De internet, las sacaba del hermano de la iglesia, las sacaba del otro predicador, no, las sacaba ¿de dónde? De Dios, la sacaba de la boca de Dios, la sacaba de la comunión con Dios. Y esa enseñanza que hizo él, las enseñó a la gente. ¿En dónde? En Antioquía. Reciban enseñanza de Dios, reciban enseñanza de Dios. Y esa palabra salía tanto de la boca de Dios que no regresaba a Dios vacía, sino que hacía el efecto en cada persona que lo aprendía. Y la gente llamó, mira ese grupo que está enseñándole Pablo y Bernabé, mira, esos siguen a Cristo. No, ellos son cristianos. Y se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret por la vida de Pablo. Gloria al Señor Jesús. Se mantuvo siempre. ¿Por qué? Porque en él estaba la palabra de Dios. Si la palabra de Dios y la obediencia de Dios está en ti, tú nunca te vas a apartar de Dios. Si la palabra del Señor Jesucristo está en ti, tú nunca vas a volver atrás. Si la palabra del Señor Jesucristo está en ti, tú nunca vas a cambiar tu visión hacia la iglesia donde está. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Satanás le cambió la visión a Adán y a Eva del lugar donde estaban. Les dijo que ese árbol de la vida no era para muerte. Y ellos vieron ese árbol diferente. Le cambió ¿qué? La visión. Y por haberle cambiado la visión, ellos pecaron y tuvieron que salir de ahí. Tuvieron que salir de ahí. Y hay mucha gente en la iglesia que han venido aquí y han estado, pero Satanás le ha cambiado la visión y se han ido a otro lugar porque dicen, no, ya ese que está hablando ahí no es Dios, ya ese es mandamiento de hombre, ya ahí le miden en la falda hasta los tobillos, ya ahí le miden la corbata que tiene que llegar hasta allá, ya ahí esto. Cambian la visión en la iglesia y se van. Y dicen, si se va fulanito, entonces también me voy yo. ¿Por qué? Porque Satanás cambia todo. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás le cambió la visión a Pablo
Nunca se la pudo cambiar. Porque Pablo estaba en la presencia ¿de quién? De Dios. Imagínense, si Pablo recibió una visión de Dios a los 3 días de estar convertido, ¿cómo era la calidad de tiempo de Pablo con Dios? Vea, la de nosotros da pena. La calidad de tiempo que pasamos nosotros con Dios. Porque muchas veces pasamos más calidad de tiempo con el televisor, o pasamos más calidad de tiempo con el hermano, o pasamos más calidad de tiempo con la hermana, o pasamos una calidad de tiempo mejor con el vecino, con el amigo, que una calidad de tiempo buena con Dios. ¿En lo qué? Secreto. En lo secreto. ¿Para dónde se fue Pablo? Para el desierto. Y en el desierto aprendió de Jesucristo. ¿Cuántos años se fue? Dice la Biblia que tuvo 14 años en el desierto. Y ahí aprendió. Y creo que en ese tiempo fue cuando subió al tercer cielo. Eso lo creo yo, no lo dice la Biblia. Cuando les fue dada palabra inefable de qué hablar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que ser obedientes, amén. Tenemos que escuchar la voz de Dios y conocerla. Pablo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo esa voz no la conozco. ¿Quién eres tú, Señor? No la conoces, pero desde ahora la vas a empezar a conocer. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Desde ahora es la que te va a hablar. Desde ahora esta voz es la que te va a guiar. Desde ahora esta voz es la que te va a levantar. Desde ahora esta voz es la que te va a ayudar. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. La voz de Dios. Saulo, vieja naturaleza. Pablo, nueva naturaleza. Dígase usted mismo: tengo que echar al Saulo que está en mí. Tengo que echar al Saulo que está en mí. Y que viva el Pablo que está en mí. Y que viva el Pablo que está en mí. Pero no Pablo. Y que viva Boris que está en mí. Ese nuevo que me hizo. Ese nuevo hombre que Dios nos hizo. Amén. Porque Dios nos hizo nuevos y las hizo nuevas. Y a su nombre. Entonces no podemos regresar atrás. La vida de Pablo, el Señor me dijo: estudia la vida de Pablo, y la he estudiado en el capítulo 8 y en el capítulo 9. He empezado ahí y hasta ahí voy, pero sé que seguiré estudiando. Voy a entrar a unas profundidades, así como todo aquel que estudia la palabra de Dios. Cuando Dios le dice algo, léete tal libro, es porque Dios no va a hablar, es porque Dios no va a edificar, es porque Dios no va a fortalecer, es porque Dios no va a sacar adelante. Entonces hay que ser obediente a la voz de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Cuando el Señor le dijo: levántate y ve a aquel lugar, obedeció. Se levantó y lo llevaron hasta allá. Si Dios no dice léete algo, si Dios no dice haz algo, si Dios no dice humíllate, si Dios no dice arrepiéntete, tenemos que hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Vea, ahorita en la coordinación escuché una palabra y me volví a acordar: respeto. Hoy el respeto se ha perdido. Vea, yo soy educador, profesor, y antes, cuando yo era joven, yo respetaba. A uno le decían, se portaba mal, póngase en la esquina, y uno iba para la esquina. Ponga las manos, ¡pah!, un reglazo. La otra mano, ¡pah!, un reglazo. Y uno vea, palito en boca. Y no decía nada en la casa, porque si decía en la casa le pegaba el papá y le pegaba la mamá. Pero hoy en día, uno como profesor le dice algo al alumno y el pelado en ti ya se te para. ¿Qué? Respéteme, no me alce la voz, no me haga esto. Se le para a uno y quiere pelear con uno. Se ha perdido el respeto.
Pero no solamente en el mundo se ha perdido el respeto, en la iglesia se ha perdido el respeto. Respeto a los líderes, respeto al pastor, respeto a las autoridades. Vea, nosotros vamos a un banco, tenemos que respetar hasta el celador, porque es autoridad en ese lugar. Nosotros vamos a cualquier lugar, hasta hablando por teléfono, tenemos que respetar. Yo antes era irrespetuoso, estando en Cristo. Llamaba a los teléfonos de las empresas telefónicas que prestaban mal un servicio y me quejaba y peleaba con ellos. Y mi esposa me lo hizo ver. Y ahí ya como que yo me he calmado y esas cosas. Pero tenemos que respetar. Amén. Yo no me puedo poner, por ejemplo, en la iglesia, en un líder, hablarle de tú a tú. Porque un líder es una persona superior en la iglesia a una oveja. Ni puedo ponerme a hablar del pastor tú a tú y decirle, usted esto, usted lo otro, usted lo demás. No, es el pastor. Tiene que haber como respeto. Yo no me puedo poner a un hermano a irrespetarlo. Tengo que respetarlo. Y eso se ha perdido en el mundo secular y se ha perdido en muchos en la iglesia. Hay que respetar, amén. ¿Qué nos enseñaba a nosotros? A las personas mayores, ¿cómo se le dice? Señor, señora, hágame el favor. Nunca le alce la voz a un ¿qué? A una persona mayor. Y nosotros hacíamos caso. Pero hoy vea, estos pleitos de hoy en día, a mí los pleitos se me paran. No respetan. No respetan. Hay pérdida de autoridad en los colegios. ¿Por qué? Porque desde la cabeza no se sujetan. Y si la cabeza no se sujeta, entonces el colegio va a ser un desorden. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros como ovejas no nos sujetamos al pastor, esto va a ser ¿qué? Un desorden. No puedes alzarle la voz al pastor, no puedes gritarle a un líder, a un anciano. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y no podemos ponerle de tú a tú ni reclamarle. Es que usted no hizo esto, es que usted no hizo lo otro. No, no podemos hacer eso. Tenemos que ser como respetuosos. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso lo estaba meditando en la coordinación con los estudiantes. Y me sucedió el viernes un caso. Y llegó hasta mi pensamiento de que, oye, ¿yo qué hago de profesor? Me llegó ese pensamiento. Porque la Biblia dice que las generaciones van a ser cada día más perversas. Porque la maldad iba a aumentar. Nuestra generación era limpia, hablando con un padre de familia. Vea, nosotros alzábamos la mano hacia nuestra mamá y una cachetada. Y a mí me pegaban. Y cuidado, me decía el papá. Y yo no tengo ningún trauma. Pero ahora, tú le alzas la voz al hijo tuyo y te echas bienestar familiar. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Pero la iglesia de Jesucristo tenemos que andar ¿en qué? En respeto. Amén. Respetarnos los unos a los otros. No hablar más de nadie, del hermano, de la hermanita, ni mucho menos de los líderes o del pastor o de la pastora. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto han aprendido? Amén. Hemos aprendido. Yo aprendí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Colóquese sobre sus pies. Exaltado y glorificado es Jesucristo. Lo importante de todo esto es reconocer los errores. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando mi esposa me dijo esto, sí, pero es que ellos prestan más servicio, es que eso se cae.
es que tiene que esto. Sí, pero no tienes que gritar, ni tienes que hacer esto. Sí, pero es que ellos me dejan, y yo le decía, es que ellos me dejan 15, 20 minutos ahí esperando. Y yo no puedo dejar esperándole un minuto porque me cuelgan. Sí, pero no es así, cálmate. Y he aprendido a calmar. De pronto, de vez en cuando se me sale ahí, pero ahí estamos en un camino de perfección, amén. Decir que soy un santo, el único santo creo que es Dios. Nosotros estamos en un camino de perfección, pero ahí es cuando somos más grandes, amén. Cuando reconocemos nuestros errores y cuando dejamos atrás los errores. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Dios, por la vida de Pablo, Señor. Un varón que respiraba amenaza, un varón que respiraba muerte en la vieja naturaleza. Todo lo hacía para seguir a los que predicaban a Jesucristo, porque él no te conocía, Dios. Pero tuviste misericordia de él y lo cambiaste por completo, Dios. E hiciste un varón de Dios en él, y él aprendió a escuchar tu voz. Él aprendió a conocerte, Dios. Te pedimos, Dios, que nosotros te aprendamos a conocer, Señor. Pedimos que aprendamos a escuchar tu voz, que identifiquemos cuál es tu voz, Señor. Si un Gamaliel nos está enseñando, si hay una voz en nuestra mente que nos está enseñando que no es la tuya, quita esa voz de nosotros, Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz, la voz del Espíritu, Señor, dando la sabiduría, dando la inteligencia para escuchar la voz del Espíritu Santo, Dios. Pablo dijo, ¿y quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, al que tú persigues, bendito Dios. Perdóname, Dios, perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos escuchado tu voz, si te hemos perseguido, si hemos hablado o pensado lo que no es debido, Señor. En el nombre de Jesucristo, perdónanos, Dios, y ayúdanos, bendito, a hacer como tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Dios. No vamos a decir que seamos como Pablo, Dios, sino que como cada uno que tú quieres que nosotros seamos, Dios. Ayúdanos a ser, porque todos somos diferentes, porque todos somos hijos tuyos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios, enséñanos a ser unos verdaderos hijos tuyos, Dios. Enséñanos, bendito Dios, a ser oidores y hacedores de tu palabra, Dios. Enséñanos a guardar tu palabra tal y cual como está, Dios, dando el entendimiento, Señor, cuando escuchemos buenas nuevas, Dios, dando el entendimiento cuando tú le revelas la palabra a nuestro pastor, cuando tú le revelas la palabra a algún hermano en la iglesia, Dios, que son nuevas cosas, pero son buenas, Dios, dando el entendimiento, Señor, para comprenderla, dando el entendimiento para entenderla, Dios. Llévanos a tu presencia, Dios, que pongamos todas las cosas en tu presencia, Dios, y que en tu presencia tú nos enseñes, Dios, que en tu presencia tú nos enseñes, Dios. Quita, Dios, todo lo que es la vieja naturaleza, Dios, y coloca la nueva naturaleza en nosotros, Dios. Que la nueva naturaleza esté avivada, Dios, que la nueva naturaleza esté fuerte en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, bendito Dios. Queremos ser como tú quieres que seamos, Dios. Queremos ser como tú quieres que yo sea, Dios. Quiero ser, Señor, como tú quieres que yo sea, Dios. Quiero ser, Dios, cada uno de mi hermano, Dios, quiere ser como tú quieres, Señor, que cada uno de ellos sean, Señor. En el nombre de Jesucristo, enséñanos a ser, Dios, como tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios, humillante, siempre reconociendo los errores, siempre humilde y siempre reconociendo la autoridad, reconociendo la palabra de Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Queremos poner por obra tu palabra, bendito Dios. No queremos desfallecer, Dios. No queremos regresar atrás, Dios. No queremos juicio para nuestras vidas, Dios, sino que queremos seguir al blanco. Queremos seguir al Supremo
tenemos llamamiento, Dios. Queremos seguir adelante, guardando tu palabra, entendiendo tu palabra, entendiendo los moveres en la iglesia, entendiendo la doctrina que tú nos quieres enseñar, que esté conforme a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios. Así, a ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la alabanza, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero hacer tu voluntad, Dios.